Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este encuentro de economía. El día de hoy vamos a hablar de América Latina en general, muchos aspectos muy relevantes en esta zona del mundo, temas económicos, temas sociales, temas políticos. Y me da muchísimo gusto presentarles a alguien del equipo de Actinver que de verdad es uno de los mejores integrantes que tenemos, Jorge Pastrana. Les cuento un poquito, él tiene una trayectoria muy destacada antes de haberse integrado a Actinver. Él actualmente es Portfolio Manager en Actinver Asset Management y antes de incorporarse a Actinver trabajó 14 años en Citigroup, tanto en las oficinas de México como de Nueva York. Ahí en Citigroup fue el economista en jefe, el chief economist de varios países. En algún momento fue de Chile, de Perú, de todo el Caribe, de todo Centroamérica, así como un miembro del equipo de análisis de la tesorería de Citigroup en México. Inició su carrera profesional como economista en la Dirección de Estudios Económicos de nuestro Banco Central, de Banco de México, y es licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York. Jorge, bienvenido. Déjame comenzar con alguna pregunta para darte la palabra. América Latina es una región importantísima para entender las inversiones globales. Es una región además muy heterogénea. Tiene desde los países más grandes del mundo en Brasil, grandes me refiero en población, en extensión territorial, en economía, hasta algunos de los países más pequeñitos del mundo. Pues cuéntanos, en primer lugar, cómo llegó América Latina a este 2020 año COVID. Sí, bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y espero que a nuestro auditorio le sea de interés esta plática. Bueno, ¿cómo llega América Latina? Digamos, antes de esta pandemia, América Latina en general era la región que venía creciendo menos en el mundo, ¿no? O sea, cuando vemos, si separamos por regiones, eh, eh, digamos, el mundo de mercados emergentes, cómo estaba Asia, cómo estaba creciendo Medio Oriente, cómo estaba creciendo África, Europa del Este, es la región que venía creciendo menos. Y es la región que venía creciendo menos desde hace un buen rato, ¿no? Y me gustaría enseñarles una lámina que tengo, que es la primera lámina de la presentación, que digo, no tenemos muchas láminas, pero yo creo que ahí se ve claramente, ¿no? La América Latina es la línea azul marino, azul más fuerte, y es la que constantemente está por abajo en los últimos 5 años, ha venido creciendo menos que el resto del mundo, ¿no? Entonces, ya de entrada veníamos en la pandemia con una situación, digamos, complicada en términos de crecimiento, ¿no? Relativo al resto del mundo. Y bueno, viene la pandemia y, digamos, la región, pues si de por sí ya venía con un motor de crecimiento a una velocidad muy baja, pues este freno, ¿no? Es todavía mucho mayor, ¿no? La caída económica de la región va a ser la más fuerte del mundo este año, ¿sí? Cuando lo ve uno en general. Y bueno, eso obviamente impone muchísimos retos hacia adelante a la región y muchísimos también desafíos no solo económicos, sino sociales y políticos para los próximos, yo diría, 5 años en general para la región, ¿no? América Latina, tal vez yéndonos una década atrás o 2 décadas atrás, es una región del mundo que cuando le preguntamos a inversionistas institucionales, la asocian mucho con el ciclo de las materias primas y a su vez el ciclo de materias primas tal vez con el crecimiento de China. Esta última década, estas últimas 2 décadas, ¿qué pasó? Tal vez no en México, ¿no? Pero en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Cuéntanos, Jorge, por favor. Sí, claro, digamos, es importante aquí no, digamos, hacer resaltar la importancia que tienen los commodities, las materias primas en general para América Latina. Digamos, hasta antes de la crisis global de 2008-2009, las materias primas habían tenido un boom gigantesco. Si nos acordamos, el precio del petróleo en algún momento del 2008 llegó a $140 por barril, ¿no? Digamos, vino la gran recesión de 2008-2009
el mundo salió de esa recesión y las materias primas volvieron a tener un impulso sustancial. Ahora, yo diría que desde la segunda mitad de 2014, ese impulso que había sido fundamental para América Latina, que fue el precio de las materias primas, pues se vino un poco abajo, ¿no? Ya no, obviamente ya no hemos visto desde hace un muy buen rato precios del petróleo por arriba de los $100, ¿sí? El precio del cobre durante un muy buen tiempo estuvo deprimido, ¿no? Por eso no es casualidad que en esa gráfica que todavía le estamos mostrando, que desde 2015, ¿no? Digamos, la caída de los commodities en general empezó en la segunda mitad de 2014, pues haya afectado el crecimiento regional, ¿no? Entonces, América Latina presentó épocas de boom muy importante en muchos países, enteramente explicado por los precios de las materias primas durante una buena parte de los principios de este siglo, y yo diría que después de la crisis todavía hubo un buen rato, no con el mismo ímpetu que hubo antes de la crisis, pero sí desde 2015 para acá, los precios de las materias primas no han contribuido tanto como uno estaba acostumbrado. Ahora, cuando pensamos en América Latina y las materias primas, generalmente estamos pensando en los países más grandes, ¿no? Estamos pensando en Brasil, que es importante las exportaciones de petróleo y las exportaciones de soya. En el caso de Argentina, también las mismas soya y petróleo. En el caso de Chile y Perú, minería, en particular el cobre, ¿no? En caso de Colombia es el petróleo. En el caso de Venezuela, que ya no es un mercado relevante en América Latina, en los mercados de deuda ya no es un mercado relevante, pero aún en un momento sí lo fue, es el petróleo. En el caso de México, también el petróleo, no por la cantidad que se exporte, pero sino con el vínculo con las finanzas públicas. Pero hay otra región dentro de América Latina, que es Centroamérica y el Caribe, con la excepción de Trinidad y Tobago, que es totalmente lo opuesto, que son importadores netos de materias primas. O sea, generalmente cuando se discute América Latina estamos hablando de los países más grandes, pero hay un número importante de países que es totalmente al revés. Cuando las materias primas están deprimidas, para ellos es el mejor de los mundos, porque son importadores netos de commodities, y esos países han tenido, gracias a esa evolución de los precios de los commodities, condiciones externas más favorables y condiciones, y en algunos casos, digamos, más espacio para reducir subsidios que estaban relacionados con algunos precios de esas materias primas, en particular del precio del petróleo y del gas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los commodities son un impulso muy grande en América Latina, hay un cierto número de países en los que es totalmente lo opuesto. O sea, que realmente lo que ellos quieren es que los precios de los commodities simple y sencillamente no suban, ¿no? Entonces, ahora que tenemos, o sea, viendo ya más hacia adelante, ¿no? Digamos, puede haber rebotes en las materias primas, ¿no? Obviamente venimos de niveles muy, muy deprimidos, sobre todo los que vimos en los meses de marzo y abril, en particular en el petróleo, pero sí siento que no hay esa expectativa que para los siguientes 5 o 10 años los precios de los commodities vuelvan a niveles sustancialmente altos, ¿no? Entonces, con lo que ha pasado en el mundo este año, ¿no? Y con las restricciones tanto fiscales y políticas que tiene tanto país, pues sí hay un escenario complicado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya oportunidades, ¿no? Pero yo creo que a nivel político y a nivel social sí viene un periodo bastante interesante y muy retador para la región en general, ¿no? Cuando uno piensa en la historia de América Latina, la historia reciente, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, pues fue o es una región del mundo cuyas instituciones
Ni son las más fuertes del mundo, claramente, no somos países de primer mundo, pero tampoco somos países completamente subdesarrollados, ¿no? Estamos ahí como a la mitad. Y la estabilidad política que se vivió en las últimas décadas es una estabilidad que vino en diferentes lugares de América Latina de maneras distintas. Tal vez aquí en México con un sistema político de un solo partido, en algunos países de Sudamérica gobiernos militares, pero lo que sí vimos con este incremento de dependencia de exportación de materias primas, como bien dices, en los países más grandes solamente, pero este incremento pues ocasionó una oleada de populismo en América del Sur, pues tal vez desde finales de los 90 y de una manera más clara durante los 2000 y los 2010, pero últimamente también un cambio muy fuerte hacia la derecha, ¿no? De una izquierda, en algunos casos hasta muy radicales, ahora hasta gobiernos que si se peca de algo tal vez es más de extrema derecha. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tiene que ver las materias primas con el gasto social, con las corrientes populistas, en general con las finanzas públicas? Sí, bueno, en general en América Latina como que se mueven oleadas, ¿no? Digamos, o sea, si vamos más atrás, durante muchos años, en la segunda mitad del siglo pasado, hubo gobiernos dictatoriales, como bien dijiste, en prácticamente toda Sudamérica, ¿no? Y, digamos, hacia finales de los 80 y principios de los 90, todas o un gran número de estas economías se movieron hacia lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Recuerden que en los años 80 la América Latina tuvo una crisis de deuda impresionante, ¿no? Fue una década perdida en términos de crecimiento. Y hacia finales de los 80, todos estos países estábamos endeudados, ¿no? Vino el plan Brady con apoyo de Estados Unidos y con ese apoyo de Estados Unidos empezaron a reestructurar las deudas, empezaron a nacer los mercados de deuda de Latinoamérica, ¿no? Y toda una gran oleada de esos países se movió a lo que era el consenso de Washington, que básicamente eran políticas económicas muy alineadas digamos, con la visión que había en ese momento en Estados Unidos y en el mundo desarrollado de lo que tenía que hacer Latinoamérica para salir de esa crisis de la deuda y de todo el periodo de bajo crecimiento que fueron los años 80, ¿no? Como pasa muchas veces en nuestra región, ¿no? Pues siempre hay desencanto, hay aciertos y hay desencantos, ¿no? Y esos desencantos de la década de los 90, pues sí condujeron, en el caso de algunos países, a cambiar de rumbo, ¿no? Digamos, el ejemplo más claro en su momento fue Venezuela, ¿no? Que hacia finales de los 90, principios de los 2000, dio un cambio drástico en su política económica, un cambio drástico hacia la izquierda, pero a la vez eso vino combinado con un boom de las materias primas, ¿no? Y también se combinó porque fue en el año 2000, 2001, en el que China empezó a ser un jugador más relevante en el contexto mundial, sobre todo en la parte de comercio, ¿no? Y ese crecimiento de China también propició una demanda por materias primas, por commodities mucho más importantes. Entonces, como que se conjugaron varias cosas, ¿no? Por un lado tienes quizá la decepción en algunos casos del consenso de Washington y con la ascensión de nuevos gobiernos que tuvieron mucho más dinero del que habían tenido sus antecesores por un boom en las materias primas. Eso fue muy claro en Venezuela, fue muy claro también en un momento en Ecuador. Las materias primas, en particular la soya en Argentina, les permitió no solo salir de la crisis que sufrieron, una crisis tremenda en 2001, sino también financiar parte del proyecto político que se estaba gestando con los Kirchner a principios de este siglo. Entonces, digamos, podemos ir país por país, pero no es necesario, pero en general yo creo que fue una coincidencia, ¿no? O sea, los gobiernos que hubo en ese momento realmente no tienen ni la culpa ni nada que ver con que los precios de las materias primas se hayan incrementado sustancialmente. Simplemente aparecieron por una cuestión política, a lo mejor con cierta decepción del consenso de Washington, con lo que pasó en algunos países, que hubo un cambio de gobierno. O sea, acuérdense que
en Argentina hubo un default en 2001, en Ecuador hubo una crisis terrible cuando tuvieron que dolarizar a principios de este siglo también. Entonces, llegaron, se encontraron, estaban los precios de las materias primas altos y con eso pudieron financiar muchas de sus políticas que obviamente en algunos casos pues se toparon con una pared y se encontraron con un freno cuando los precios de las materias primas pues ya no eran tan favorables, ¿no? Entonces, sí son oleadas. Y empezamos a ver, digamos, tuvimos el consenso de Washington en los 90, a principios de este siglo y principios de esta década, tuvimos todavía un auge de gobiernos de izquierda, algunos más populistas que otros, y después tuvimos una pequeña, yo diría pequeña oleada, hacia mitad de esta década, en el que los gobiernos empezaron a girar a otro lado. O sea, como todo en América Latina, viene la decepción, ¿no? Hay cosas que no funcionaron y dijeron, bueno, vámonos del otro lado, ¿no? Creo que el caso, digamos, hubo casos muy claros. En el caso de Argentina se fueron de estar varios años bajo el gobierno de los Kirchner, se fueron con Mauricio Macri. En el caso de Chile regresó al gobierno Sebastián Piñera, después que ya había sido presidente unos años antes. En el caso de Colombia, aunque nunca ha gobernado a la izquierda, pues sí, digamos, dentro del centro derecha del espectro de partidos y del espectro político de Colombia, pues se fueron por Duque, que se considera un poco más de derecha. Entonces sí hubo cambios. En su momento en El Salvador se pensó que Arena, que era el partido de más derecha, volvía otra vez después de 8 años de gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, sí hubo una oleada, ¿no? Ahora, aquí puede venir otra oleada también, o sea, porque ha habido, y se me olvidó mencionar también Pedro Pablo Kuczynski en Perú, que es la y Brasil también, Brasil de Dilma, claro. Bueno, de Lula, de Dilma, Bolsonaro, ¿no? También un extremo. Entonces, ahora lo que estamos tratando de ver es si va a haber otro cambio de oleada, ¿no? O sea, en el caso de Brasil, Bolsonaro es un presidente sumamente popular, porque digamos, en esta pandemia ha gastado mucho, ha tenido un impulso fiscal muy fuerte para sostener a empresas y sobre todo a familias, pero pues lo hizo en una situación en la que el país está agarrado de alfileres, ¿no? O sea, el déficit fiscal en Brasil es gigantesco. Antes de esta pandemia tenía que hacer un ajuste fiscal muy fuerte para darle sostenibilidad a la deuda. Va a terminar el año con una deuda cercana a 100 puntos del PIB, que es algo gigantesco para un país como Brasil, un país emergente, y no sabemos hasta dónde puede estirar eso, ¿no? Entonces, si se cae su popularidad en 2 años, pues no sabemos qué puede pasar, ¿no? Si tiene que recortar la ayuda social, pues se frena la economía, ¿no? Y depende cómo sigamos con esta pandemia es el año que entra. En el caso de Perú, digamos, cuando asumió Kuczynski, tuvo que salir por cargos de peculado, de corrupción. Llegó un nuevo presidente que era muy popular, lo acaban de echar este lunes. Y entonces se abre un sinnúmero de posibilidades en Perú, en el cual las elecciones tradicionalmente son una montaña rusa, pues se abre un espectro a ver quién va a gobernar, ¿no? O sea, hay elecciones en abril, ¿no? Y en el caso de Argentina, en el caso de Macri, fue un gobierno que llegó con muchísimas expectativas, reestructuró pues el legado que tenía de problemas de la deuda, ¿no? De juicios que venían que venían arrastrando desde el default de 2001, la reestructura de 2005, los arregló y aún así, después de un entusiasmo inicial, el país se vino abajo. Entonces, regresó un gobierno de izquierda, ahora no sabemos si se puede sostener por un gobierno de izquierda por mucho tiempo porque está en una situación muy, muy crítica ese país. Entonces, como que digamos, y si incluimos a Chile, ¿no? Que Piñera regresó
al gobierno en Chile y el año pasado, antes de la pandemia, se enfrentó con unos disturbios sociales que nunca imaginó, que se detallaron que nacieron por un pequeño detalle, para muchos no es un pequeño detalle que es subir el precio del metro, ¿no? Por el impacto que tiene el bolsillo, pero de algo así está terminando con que va a haber una nueva constitución en Chile. Entonces, como que estamos en un momento en que quizá la pandemia aceleró algunos de esos cambios o algunas de esas cosas, de esas oleadas que, que vemos de tanto en América Latina, que duran un periodo, hay una decepción, un desencanto, se van para el otro lado y así pasa, pero ahora como que la pandemia y la situación económica tan crítica que viven muchas familias en esta región, pues obviamente acelera y exige cambios mucho más rápidos de lo que habíamos estado acostumbrados en una región, pues que además cambia mucho, ¿no? Entonces, sí creo que vienen periodos interesantes, pero también complicados, bueno, que pueden tener diferentes cursos dependiendo en el país en el que te encuentres, ¿no? Nos están llegando muchas preguntas, voy a intentar resumir algunas de ellas. Por ejemplo, esta pregunta de Jorge Proal. Eh, Pregunta, a lo mejor lo acuerdo de una manera distinta, pero lo que nos estabas comentando, Jorge, usas mucho la palabra fiscal, la palabra deuda, la palabra gasto social, y parece ser un común denominador en el manejo macroeconómico, sobre todo de países de Sudamérica, en el cual vemos constantemente presiones a las finanzas públicas y algunos países completamente la suspensión de pagos, incluso en épocas recientes. México no es el caso, México no ha tenido ese tipo de problemas en 40, casi 50 años, pero en muchos países de Sudamérica sí. ¿Por qué tiene este tema de deuda externa como un riesgo constante? Mira, hay algo importante, ¿no? O sea, como que todavía la región no se recupera del golpe de 2008-2009, ¿no? O sea, el golpe que hubo en 2008-2009 a la economía mundial y a la región, en el caso particular de la región, se tradujo en un endeudamiento en todos los países. Hay contadas excepciones, pero en general hubo un endeudamiento en todos los países. ¿Por qué? Porque primero hubo que llenar el hueco que te generaba una crisis, ¿no? Tenías que emitir más deuda, en algunos casos tenían que incrementar los programas sociales, en otros casos tenían que tapar el hueco que te generaba menores ingresos por regalías de algún commodity, etcétera, etcétera. Y obviamente, si bien los commodities se recuperaron durante 2011 hasta la primera mitad de 2014, pues ya cuando tienes uno de tus motores de crecimiento en niveles más bajos, ¿no? De 2015 para acá, pues en muchos casos tienen que seguir con programas o tienen que seguir con un tipo de gasto que se habían comprometido digamos, a raíz de la crisis. Entonces, en general, casi todos los países, incluso antes de esta pandemia, tienen un nivel de deuda mayor que el que tenían hace 10, 12 años, ¿no? Ahora, llegamos a la pandemia, ¿sí? Y para eso me gustaría enseñarles una gráfica que tenemos, que es la gráfica 2, por favor. Entonces, estamos en una situación en la que llegamos antes de la pandemia, había más, digamos, había una situación fiscal más frágil y ahora, con lo que está pasando en el mundo, tus habitantes te están exigiendo gastar más, ¿no? La situación te está exigiendo gastar más. ¿Por qué te está exigiendo gastar más? Porque hay cierres de negocios, porque hay familias que ya no tienen ingresos o ingresos menores, porque hay empresas que la están pasando mal, dependiendo en el rubro en el que estés. Entonces tienes que sacar la cartera, tienes que decir, bueno, acá les va, ¿no? Entonces, acá lo interesante es saber, o sea, o distinguir o sea, no puedes catalogar a toda la región como que todos hicieron lo mismo. O sea, cada país decidió
con base en lo que ellos creen que es mejor, gastar más, gastar menos, qué tipo de apoyos, si le meten más a los programas sociales, si apoyan con nóminas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la que en el eje de las X les estoy poniendo el crecimiento del PIB y en el eje de las Y el balance fiscal como porcentaje del PIB. Los puntos verdes son cómo estaba cada país, ¿no? En el 2019 y los puntos azules es cómo se espera que termine en el 2020, ¿no? O sea, si se fijan, solo 2 países tenían un déficit fiscal ligeramente positivo. Todos los demás tenían un déficit fiscal, tenían un balance fiscal negativo, o sea, tienen un déficit, ¿no? Entonces, viene este problema y no solo pierdes ingresos porque hay un menor crecimiento económico, sino que además en muchos casos tienes que empezar a gastar más, ¿no? Entonces, hay países que claramente decidieron gastar más, ¿no? Y son los que se va a ir el déficit a niveles sustancialmente más altos, ¿no? Creo que uno de los casos, dos de los casos más claros es el de Brasil y el de Perú, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a gastar. El caso de Perú, ellos tenían un espacio fiscal, digamos, tenían mucho espacio para gastar más. En el caso de Brasil no lo tenía, ¿no? Hubo otros que decidieron no gastar más o no necesitaron gastar más porque su situación con la pandemia no fue tan crítica, como es el caso de Uruguay y Paraguay. O sea, la epidemia no ha sido tan grande en esos 2 países, ¿no? Y luego tienes países que por alguna razón u otra dijeron, pues ya no vamos a gastar más. Uno de esos es el caso de México, que, digamos, el impulso fiscal aquí es mínimo, obviamente va a haber menores ingresos por la recesión económica, pero por ejemplo, tienes otros países en los que el déficit no aumentó mucho, como Jamaica y Honduras, que son países que acaban de salir de un programa con el fondo. O sea, Jamaica y Honduras son países que tuvieron un programa muy exitoso con el Fondo Monetario Internacional, venían de una situación crítica y pues también dicen, pues, o sea, si vuelvo a hacer algo fiscal, agresivo, voy a tener que regresar con el fondo, voy a tener que pedir mucho dinero y pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí no queda claro cuál estrategia es la mejor, ¿no? O sea, uno puede estar en Brasil y digan, miren, Brasil es de los países con un índice de casos en esta pandemia altísimo, ¿no? Y va a tener un déficit, no sé, de 16% del PIB este año, pero su economía no va a caer tanto, va a caer alrededor del 5%, o sea, está como que en los de la mitad, ¿no? Y hay otros que a pesar de que hicieron un encierro, gastaron mucho, como Perú, van a tener un déficit fiscal de casi 10 puntos del PIB, pero una caída económica sustancial, porque al principio del encierro, el encierro fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cada país decidió qué hacer. No queda claro, sinceramente les digo, no queda claro cuál es el país que eligió la estrategia correcta, ¿no? Me parece que eso dependerá mucho cuándo se extienda eso. Pero lo que sí es claro es que algunos decidieron hacerlo a pesar de la situación fiscal tan crítica, ¿no? Que es la que está. Entonces, uno puede haber escogido un camino, que es decir, no gasto más, sí voy a tener una caída en el PIB, pero cuando pase esto estoy en una situación fiscal razonable, ¿no? Pero eso te puede llevar a que el impulso que tengas el crecimiento, si cerraron muchos negocios, si muchas personas se quedaron sin trabajo, no tengas ese resorte para rebotar cuando el mundo se vuelve un poco más normal, ¿no? Va a haber otros casos, ¿no? Quizá el caso más claro es Brasil, que pues sí la economía no cayó tanto, y que cuando esto más o menos vuelva a la normalidad van a tener el impulso para volver a crecer mucho más rápido,
pero van a estar con el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, con una situación crítica fiscal muy, muy importante. Entonces, que genera obviamente ciertos riesgos de sostenibilidad de la deuda y de liquidez de la deuda que no podemos soslayar. Entonces, cada país va a llegar con una situación muy particular cuando termine esto, y uno puede decir, bueno, unos privilegiaron la parte fiscal y otros privilegiaron la parte de crecimiento, ¿no? Uno pensaría que quizá en términos, digamos, en la mayoría de los casos, a lo mejor privilegiar la parte de crecimiento vaya a ser la correcta, ¿no? Porque a final de cuentas, el crecimiento económico, ya cuando salgamos de todo esto, pues es la base de todo lo demás, ¿no? Para que tengas ingresos fiscales sanos, para que las familias tengan dinero en la bolsa para gastar, ¿no? Para poder gastar en educación, en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada país decidió hacer su propia apuesta, dadas sus condiciones fiscales, dadas cómo les está yendo con la pandemia, el número de casos, qué tan fácil pudieron cerrar las fronteras. Y bueno, cada quien tomó su curso. Yo creo que también hay casos muy particulares, que son los menos en América Latina, que pues tienen un fondo soberano, ¿no? Entonces, cuando vienen este tipo de problemas, ¿no? Dicen, bueno, tenemos de dónde sacar, tenemos un guardado ahí, lo vamos a sacar y lo vamos a poner a trabajar. Los dos casos más claros son el de Chile y el de Trinidad y Tobago, ¿no? El fondo soberano de Panamá no es tan grande todavía, pero los de Chile y el de Trinidad y Tobago, para el tamaño de su economía, pues es relevante, ¿no? O sea, que una economía como Trinidad y Tobago nada más vaya a caer 5%, cuando es una economía que lo que más exporta es petróleo y gas, pues te habla de la capacidad que tiene el gobierno para decir, voy a agarrar el fondo soberano, lo echo allá a la calle y mantengo la situación más o menos estable durante un buen tiempo, ¿no? Pero es un tema recurrente, el tema fiscal en América Latina, porque la verdad es que no se ha resuelto todavía. O sea, venimos de la crisis de los 80, de la deuda. En los 90 se hicieron muchas mejoras. Y en los años en los que hubo un boom de commodities, en muchos casos, pues realmente no se aprovechó para mejorar la situación fiscal del país. Por el contrario, se utilizó como una fuente de financiamiento para fines enteramente políticos, ¿no? Ahora, esta pandemia de 2020, una de las ventajas que pudo haber tenido nuestro continente es que fuimos los últimos en recibir el virus. Vimos cómo comenzó el contagio en Asia, cuáles eran las medidas que funcionaban, las que no funcionaban, y poco a poquito el virus comenzó a pasarse a Asia Central, al Medio Oriente, a Europa, finalmente al continente americano. ¿Nos sirvió de algo? ¿Tuvimos una menor tasa de contagios que el resto del mundo en el continente? Pues, digamos, a lo mejor les sirvió, hay países como Uruguay y Costa Rica que, pues, la pandemia realmente, o sea, se prepararon bien, casi no los tocaron, y, digamos, en términos del número de contagios y del número de muertes, se ven muy favorables con respecto al resto del mundo, pero en la gran mayoría de los casos, pues, sacó a la luz cosas que ya sabíamos, pero las hizo más evidentes. Una es el alto porcentaje de personas que trabajan en el sector informal, que tienen que salir a la calle a ganarse la vida, ¿no? Entonces, que dicen, bueno, o sea, tengo estas dos disyuntivas, que es una, quedarme en casa sin ingresos, pero sé que no me voy a contagiar, y jugármela y salir y a ver qué me pasa, pero por lo menos mi familia y yo tenemos ingresos. Entonces, el porcentaje de informalidad es tan alto en América Latina que mucha de esa gente pues tiene que estar en la calle para llevar ingresos a su casa, ¿no? Y otra cosa que también, entonces, o sea, a pesar de eso,
pues la gente tiene que salir. Obviamente uno puede ir país por país y decir, bueno, también hubo gobiernos en los que se tomaron menos en serio la pandemia, hubo gobiernos que se tomaron más en serio, ¿no? Pero además otro problema que sacó a la luz es las deficiencias del sistema de salud, ¿no? O sea, también, así como podemos decir, miren, en estos años del boom de los commodities no se usaron para mejorar la postura fiscal, pero bueno, si ese dinero se hubiese usado para invertir en educación o invertir o en salud, quizá los efectos de la pandemia también hubiesen sido menos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que en la gran mayoría de los países, pues no se usaron, ¿no? No se usaron y bueno, estamos viendo las consecuencias de ellos. O sea, en muchos países el sistema de salud es insuficiente, ¿no? Entonces, con un pequeño brote, pues se llenan los hospitales, ¿no? Entonces, creo que pues, para pensar hacia adelante, ¿no? Pues esta región tiene que invertir en sistemas de contención social y en sistemas de salud que pues la verdad no tenemos, ¿no? Entonces, eso obviamente arrecia los problemas de una situación con la pandemia. O sea, aquí mucha gente, un gran porcentaje de la población no se puede dar el lujo de trabajar desde su casa, ¿no? Y estar encerrado. Entonces, sacó a la luz muchos de los problemas que ya sabíamos, pero que se agudizaron de manera sustancial en estos meses, ¿no? Y hacia adelante también tenemos varias preguntas, pero por ejemplo aquí una de Roberto. Gracias por tu pregunta, Roberto. ¿Cómo hacerle para que América Latina tenga una recuperación rápida y sostenida de esta crisis? Roberto pregunta del caso particular de México, el sector manufacturero, tal vez como la puerta más natural de recuperación. Pero el otro día, Jorge, tú me comentabas también algunos esfuerzos que hubo en otros países de negociar con China, que recortaran algunos aranceles. En fin, ¿cómo ves las diferentes posibilidades de recuperación? Y eso tal vez dejar suficiente tiempo con esa respuesta para ligarlo a cómo estás viendo el entorno de inversiones de los diferentes productos de América Latina. Sí, claro. Yo creo que o sea, yo creo que ahí sí depende en qué situación estés, ¿no? Y qué tipo de país sea, ¿no? O sea, en el caso particular de México, la oportunidad hacia adelante bueno, va a ser y siempre ha sido la vecindad con Estados Unidos, ¿no? O sea, acá estamos, o sea, durante muchos años, las cadenas de distribución y las empresas globales, y lo que estaban pensando era en términos puramente logísticos, ¿no? De que o sea, todo está tan sincronizado, ¿no? Que eso les hacía decir, bueno, pongo esta planta acá, las cadenas de distribución van de acá a acá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto obviamente sacó el tema que, bueno, la cercanía es algo ya muy importante porque puede haber problemas logísticos que antes eran impensables, un cierre de fronteras, que no tengas aviones, aeropuertos cerrados, o sea, varias cosas. Entonces, como dicen por ahí, una frase que oí por ahí dice, estamos pasando del just in time al just in case, ¿no? O sea, por si acaso, pues hay que poner algo acá en México, ¿no? Porque si tenemos que mandar a Estados Unidos y no tengo la manera para llevarlo del sur de Asia a Estados Unidos, pues lo tengo que poner en México. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, sí me parece, y es un tema que mucha gente está hablando, que muchas empresas globales cuyo principal mercado es Estados Unidos, van a tener que tener un pie en México, ¿no? Y obviamente eso nos puede beneficiar, pero para que tengan ese pie en México, ¿sí? Tienes que generar las condiciones, el marco legal apropiado, que supuestamente es el TEMEC, pero digamos, no salirte de ese TEMEC ni interpretarlo cuando te convenga o no, para poder aprovechar esas nuevas cadenas de distribución que se están armando. En el caso de otros países, están claramente viendo más hacia China, ¿no? Acá es natural que veamos hacia Estados Unidos por la cercanía y por el tratado que tenemos, ¿no?
Pero en el caso, en algunos países de América Latina, cada vez más se están fijando en cómo pueden hacer para beneficiarse del mercado chino, ¿no? Del mercado de Asia en general, ¿no? O sea, si vemos los números, pues Asia es la región que ha estado creciendo más y es la región que va a crecer más en los próximos años, ¿no? Entonces, sí hay un esfuerzo de acuerdos. En muchos casos esos acuerdos con China no son gratis. O sea, la razón por la cual China desea tener un vínculo más cercano con América Latina no es solo económica, sino también geopolítica, ¿no? Entonces, cada país tendrá que ponderar qué cosas cede y qué cosas no cuando negocia algún tipo de cosas con China, ¿no? Un primer paso que dio China para tener el pie más plantado en América Latina fue el convertirse en un acreedor cada vez más importante. O sea, tradicionalmente en, en América Latina, cuando no puedes pedir prestado en tu país, pues vas y pides prestado en el mundo desarrollado, ¿no? Cuando tienes que financiarte para lo que sea, para el déficit fiscal, para proyectos de inversión, etcétera, ¿no? Parte de eso, digamos, en algún momento fue más préstamos con bancos, ahora es más a los mercados de deuda internacional, en dólares o en euros. Pero cuando hay un faltante, ¿sí? Y hemos visto algunos casos, cuando hay un hueco, un problema de liquidez, pues muchos de esos países han recurrido a tocar la puerta a China, ¿no? Y China les ha abierto las puertas, pero obviamente las cosas que se negocian atrás son medio oscuras y no sabemos exactamente qué hay detrás. Sabemos que hay una intención geopolítica, pero para muchos de ellos es también una oportunidad. O sea, no todo es ceder, ¿no? Es una oportunidad porque eso les abre las puertas, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es, por ejemplo, este año, sin necesidad de ceder gran cosa, me parece, el gobierno de China le abrió el mercado de alimentos a Brasil, ¿no? Entonces, las exportadoras de carne están exportando a Brasil muy bien, ¿no? Les está yendo muy bien. Entonces, así puede haber, en el caso particular, a veces que te digan, a ver, te abro la puerta para este tipo de productos, ya sea de alimentos o de algún tipo de manufactura o algún tipo de commodity, y bueno, pues sé partícipe del crecimiento económico que estoy experimentando y a la vez yo tengo la posibilidad de poner algo más adicional o tener un vínculo adicional que para mí es geopolíticamente importante, ¿no? Porque, digamos, los años anteriores el vínculo más fuerte había sido los que exportan commodities hacia Asia, principalmente hacia China, particularmente el caso del cobre, ¿no? Pero ahora estamos viendo que pues hay un interés de ambos lados para hacer más cercana esa relación. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Déjame comenzar con esta que hace Fernando. Él pregunta el triunfo de Biden en Estados Unidos. ¿Qué esperas que vaya a ocasionar en tres aspectos, supongo? Que es la relación de Estados Unidos con México, Estados Unidos con China y Estados Unidos con América Latina. Bueno, en el caso particular, o sea, viendo el agregado América Latina, pues sí va a ser una relación un poco más cercana, en el sentido que Biden conoce mejor la región que Trump. O sea, cuando fue vicepresidente Biden, pues una de las cosas que estaba ahí monitoreando era América Latina. Porque en el caso particular de Trump, pues le interesaban cosas muy particulares, ¿no? Les interesaba tener como el apoyo moral o apoyo político que representaba Bolsonaro y en su momento Macri, con los que se llevaba bastante bien. En el caso particular de México es el tema de la migración y el TEMEC. Y en el caso particular de Venezuela, hacer presión a Venezuela, ¿no?
para que cambie el gobierno en Venezuela, porque eso políticamente es muy rentable en Florida, ¿no? Entonces, digamos, había como que en el caso de Trump había unas cositas que le interesaban, ¿no? Me parece que en el caso de Biden es un interés más amplio, ¿no? Más de cooperación, pero también yo creo que hay una agenda que le va a imponer a la región, que es la del cambio climático, ¿no? Que eso puede tener consecuencias complicadas para algunas industrias, por ejemplo, las industrias más contaminantes, pero puede traer, yo creo que en general, muchos beneficios para la región, ¿no? Entonces, sí puede ser también un presidente, eso no estoy tan seguro, sí puede ser un presidente que se fije más en lo que está pasando políticamente interno en cada país. O sea, con la administración actual de Trump era como que pues puede estar pasando lo que sea en este país, pero mientras no sea de mi interés, de mis tres cosas que me interesan, pues que se hagan bolas, ¿no? Pero yo creo que a nivel regional va a haber un, eh, un interés más genuino en ver qué está pasando, sobre todo con las instituciones democráticas de la región, que en una situación como esta, pues hay más tentaciones para que sucumban, ¿no? O hay más presiones para que sean un poco más relajadas. Entonces sí puede haber un interés más genuino, ¿no? En el, en, el, en el caso particular de México, yo creo que va a haber un interés, sobre todo en la parte laboral, cumplir con los acuerdos laborales, ¿no? Y obviamente van a estar, como en el caso del resto de países, vigilando qué pasa con la institucionalidad en general en México, ¿no? Con los derechos de propiedad, sobre todo de controversias que puedan originarse con muchas empresas que han estado inconformes con cambios en el juego que ha habido en los últimos 2 años. En el caso particular de China, digamos, va a haber menos desencuentros, yo diría. No va a ser una relación de constante ataque, ¿sí? O sea, vamos a bajar un poco la temperatura, pero eso no quiere decir que digamos, las diferencias o los desencuentros con China se vayan a cero, o sea, va a seguir habiendo, o sea, a final de cuentas, para Estados Unidos, pues China desde el punto de vista geopolítico y de dominio económico, pues es uno de los que les viene pisando los talones, ¿no? Entonces, eh, va a ser, digamos, yo creo que va a ser menos volátil, ¿sí? Pero no, menos hostil, pero no necesariamente va a ser suave. O sea, va a haber una constante de conflictos que se van a resolver de manera diferente y no con un tweet, ¿no? Eso es como lo veo. Y ya finalmente la pregunta importante, que es la que hace Adrián Vargas, gracias por tu pregunta, dice, ¿cómo podemos entrar en el mercado de los países latinoamericanos? Y además es una pregunta muy importante porque al ser tú, Jorge, pues la persona responsable de todas las inversiones de Actinver en América Latina, tal vez podrías también comentarnos junto con esta respuesta en el día a día, qué retos estás enfrentando, qué oportunidades te estás enfrentando, qué tipo de fondos o otros activos puede tener un cliente de Actinver acceso. Sí, mira, o sea, el que sea una situación complicada no implica que uno ya diga, no, pues ahí no quiero estar, ¿no? Al contrario, se generan muchas oportunidades, o sea, hay cuestiones oportunísticas, o sea, lo que vimos cuando pensamos que el mundo se venía abajo en marzo, ¿no? Obviamente representaba una oportunidad para involucrarse en muchas de estas economías o muchas de las empresas de estas economías. Eh, y también, ¿cómo se llama? O sea, representa oportunidades, representa una manera de diversificar el portafolio de las inversiones de nuestros clientes, ¿sí? Y realmente en la región, o sea, puede haber ruido en tal país, sacaron un presidente, hay escándalos de corrupción aquí y acá, pero hay empresas que están muy bien manejadas. O sea, empresas en América Latina que están muy bien manejadas, que uno habla con las personas que manejan esas empresas
y dice, pues estos tipos podrían estar manejando tranquilamente una empresa gigantesca en Estados Unidos sin ningún problema, ¿no? Entonces, y muchas de esas empresas, ¿sí?, por estar precisamente en esta región, pues tienen que pagar un premio en la tasa a la que emiten deuda, ¿no? Entonces, para ese caso particular me gustaría mostrar una lámina que les preparé, que es la última lámina que les voy a enseñar, en la cual están los spreads o las sobretasas que pagan tanto los bonos corporativos como los bonos soberanos de la región con respecto a los treasuries. Aquí está, ¿no? Entonces, las barras azules son representa la sobretasa que paga en promedio los bonos que emiten los países en dólares, ¿sí?, de América Latina y del resto de mercados emergentes, cuánto pagan por arriba de los treasuries, y el caso de las barras verdes es cuánto pagan los corporativos, ¿no? Entonces, pues son spreads, son sobretasas que en un mundo en el que las tasas pues, son cero, pues no son nada despreciables. O sea, si vemos América Latina, en promedio, ¿no? Los bonos soberanos te pagan un poco menos de 380 puntos base de premio. En el caso de los corporativos, más de 400 puntos base de premio. O sea, hay un premio que te están pagando por la volatilidad política de la región, por, en algunos casos de las empresas, están como el rating que les ponen las agencias calificadoras está topado por lo que tiene el país. O sea, Brasil perdió el grado de inversión hace algún tiempo, pero hay empresas en Brasil que están muy bien manejadas, que tienen mercados muy profundos y que desafortunadamente por estar sentados en Brasil, ¿sí?, aun cuando tengan cierta diversificación regional, pues no pueden tener una calificación crediticia más alta, están en Brasil, ¿no? Así les tocó. Entonces, estás adquiriendo o estás prestándole dinero a una empresa de estas que si estuviese en otro país, ya no digamos que estuviese en Estados Unidos o en Francia, con que estuviese en México o en Colombia, te pagaría una tasa más pequeña. Entonces, son cosas que se pueden aprovechar. Obviamente, en el caso particular de nuestros clientes, la oportunidad más clara para participar en estos mercados, para diversificar el portafolio, es un fondo que tenemos que se llama Actiplu, ¿no? Actiplu, que es el fondo que tenemos registrado acá en México y que tiene un fondo espejo en Houston. O sea, si tenemos clientes aquí que también tienen una cuenta en Houston, pueden meter su dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de identificar oportunidades en América Latina, ¿sí?, tanto en corporativos como en soberanos, y ahí invertimos en esa deuda, que es como prestarle dinero al país o prestarle dinero a la empresa, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener un portafolio bien diversificado porque digamos, son activos volátiles, ¿no? O sea, uno puede identificar la tendencia, esto va para arriba, pero en el Inter puede haber bastante volatilidad. Entonces, se puede participar, es un fondo, tenemos más de 50 nombres en ese portafolio, conocemos a las empresas, conocemos a los países y obviamente es identificar qué cosas tienen un valor relativo interesante, ¿no? Ya sea países o empresas. Así como les ponía de ejemplo en la pregunta anterior, les ponía de ejemplo de las exportadoras de carne de Brasil, tenemos una posición sumamente importante en esas exportadoras, ¿no? Y tenemos en general en bienes de consumo una posición importante. ¿Por qué? Porque esos bienes de consumo pues son muy resistentes a una pandemia. O sea, si vuelve, digamos, ojalá no pase, pero si vuelve un rebrote así sustancial y hay que cerrar las economías, sabemos que esos sectores van a sobrellevar el vendaval de una manera, en algunos casos, hasta holgada, diría yo, ¿no? Entonces,
es ese tipo de cosas, construir un portafolio en el que son sectores que ya sabemos que van a resistir la pandemia, empresas bien manejadas, o sea, no tenemos cosas que son susceptibles a que si hay un cierre se vuelvan a caer, ¿no? Y en el caso de países que, digamos, presentan un valor relativo interesante y que además nos gustan las oportunidades que vemos ahí, ¿no? O sea, si nos vamos ya un poco más a detalle, por ejemplo, así como les hablaba de industria a nivel regional, o sea, cuando sumamos qué empresas tenemos de cada país y qué bonos soberanos tenemos de cada país, digamos, tenemos, por ejemplo, un overweight, o sea, tenemos un porcentaje más alto de lo que indican nuestros índices de referencia. Tenemos un porcentaje interesante en Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá es un paisito así chiquito, ¿no? Pero tiene empresas muy bien manejadas. En el caso de países tenemos un poquito más, por ejemplo, de República Dominicana, ¿no? En el caso de Brasil, todo lo que tenemos son empresas, no tenemos exposición al soberano, ¿no? Cuando nos vamos ya a la parte de más alta calidad crediticia, tenemos empresas mexicanas que tienen una calificación crediticia mejor que el país. Y en el caso de Chile también tenemos empresas de muy, muy alta calidad crediticia. O sea, en este tipo de ambientes, ¿sí? Se puede generar pues un portafolio interesante, un portafolio atractivo, ¿no? Tratando de quitar lo que no sirve y bueno, se puede construir. O sea, siempre hay oportunidades aún en un ambiente complicado. Pues muchísimas gracias, Jorge. Podríamos platicar de América Latina muchas horas más, pero ya se nos acabó el tiempo. Jorge Pastrana, manejador de fondos de América Latina de Activer. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana largo. Y gracias a todos. Nos vemos pronto otra vez. Hasta luego, gracias.